En nuestro último tiempo allá, el Señor nos permitió estar aprendiendo sobre la temática del divorcio. Es evidente que Dios nos dice mucho en su palabra sobre esto y por lo tanto debe ser tremendamente importante para nosotros el también querer reconocer aquello que Él establece en su verdad y estar disponibles nosotros para poder movernos en coherencia con esa verdad. El marco de la enseñanza que el apóstol Pablo ha llevado a cabo tiene que ver fundamentalmente con una sección dentro de la epístola en donde él está respondiendo a las preguntas que los hermanos en Corinto le habían formulado. Preguntas que él se encarga de responder y que en particular, dentro del capítulo 7, tienen que ver con las relaciones interpersonales, la manera en cómo abordar, llevar adelante, la manera en cómo actuar bíblicamente en cuanto a las relaciones que debemos tener los unos para con los otros. En ese contexto, preguntas que tenían que ver desde la intimidad hasta las relaciones sociales mucho más abiertas o que tenían que ver específicamente con la amistad aparecen descritas acá. El matrimonio se aborda dentro de la temática, la soltería y sin duda el divorcio es parte de lo que también aparece descrito. Los primeros versículos del capítulo 7 nos hablan sobre la visión correcta de lo que es la práctica sexual. Allí aprendimos el lugar diseñado para disfrutarla en el Señor, la manera correcta en cómo debemos abordarla y claramente cuáles son los principios que deben estar establecidos, como el respeto, la comunión, el amor y todo aquello que sabemos habla de la reciprocidad y la generosidad otorgadas por Dios a nosotros en primer lugar. Los versículos 8 y 9 del capítulo 7 hablan de la visión correcta para aquellas personas que estuvieron casados. Y de pronto llegas a Cristo, llegas a conocer el mensaje de la salvación, pero tu pasado ha tenido historia, una historia que puede implicar la viudez en algunos casos, en otros casos incluso puede haber implicado el divorcio. Y lo que nos enseña el texto allá es que cuando llegas a Cristo, desde ese momento comienzan las demandas de obediencia hacia Cristo, tal como Él ha solicitado a un creyente. Por lo tanto, si llegas a Cristo en esa condición, debes o puedes quedarte en aquella condición o eventualmente puedes avanzar en lo que significa tu vida marital, estableciendo naturalmente los principios que Él claramente dejó establecidos en su palabra. La tercera porción que nos ha tocado comenzar a abordar desde los versículos 10 al 16 nos habla de la visión correcta sobre el divorcio. Y allí es donde le pido, por favor, me acompañe en su Biblia. Voy a leer para usted esa porción específica, versos 10 al 16 de 1 Corintios capítulo 7. La palabra del Señor dice así: Para los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por darnos la oportunidad de poder ver a través de ella todo lo que es necesario, Señor. Y en cada área de la vida, en cada área, Señor, en donde tú has revelado tu verdad, quisiéramos, Señor, movernos en coherencia con ella. Sabemos, Padre, nuestra carne en muchas ocasiones quiere decir tantas cosas. Sabemos que el mundo en el que estamos, Señor, también promulga diferentes pensamientos o planteamientos. Pero, Señor, nosotros que tenemos el privilegio de tener tu verdad, que tenemos el privilegio de poder ser redimidos con la sangre de Jesucristo, queremos, Señor, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y queremos, Señor, asumir que las armas, Señor, que nos has dado son poderosas en ti para la destrucción de fortalezas. Queremos, Señor, que ninguna fortaleza ideológica de pensamiento, planteamiento, Padre, que va en contra de tu verdad, trascienda nuestra vida, sino más bien sea tu verdad y nada más que tu verdad,
aquella que nosotros comunicamos, aquella que nosotros admiramos, aquella, Señor, que nosotros vivimos. Gracias, Dios, por darnos esta oportunidad de meditar en ella. Y te rogamos, Señor, nos hagas atentos, Señor, a todo aquello que deseas enseñarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La primera sección de esta porción de textos que abarcaba los versículos 10 y 11 son los que ya hemos abordado hace algunas semanas atrás. Y lo que hace específicamente Pablo allí es citar la enseñanza que el propio Señor Jesucristo dio en su ministerio terrenal. Sabemos que hay evidencia de aquello en Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 19, Marcos capítulo 10, hablando nuestro Señor sobre la realidad del divorcio y la manera y el entendimiento correcto que el hombre tenía que abordar para llevarlo a cabo, para asumirla. El texto específico que sabemos puede ayudarnos muchísimo a comprender aquello es aquel en donde el Señor Jesucristo hace mención literal sobre no solamente la realidad del divorcio, sino también aquello que tiene que ver con, es decir, las excepciones o en particular la excepción que él considera es importante allá. Ahora usted sabe, evidentemente, Pablo comienza todo eso haciendo esa cita descrita donde Jesucristo aparece mencionado. Si tú ves el texto allá en 1 Corintios 7, versículos 10 y 11, el texto dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. El principio bíblico establecido allá es que no se separe. Y sabemos, hay un montón de evidencia escritural al respecto. La Biblia nos dice con clara manifestación allá en Malaquías que Dios aborrece el divorcio, capítulo 2, versículos 14 al 16. Y debemos odiar todo aquello que Dios odia. Es porque sabemos que tiene un sentido correcto el hacerlo y es porque reconocemos que no debemos estar dispuestos a querer movernos bajo nuestra propia forma de pensar antojadiza, sino bajo los patrones que el Señor estableció. El quebrantamiento del pacto solemne no es menor. Y evidentemente las consecuencias de ir en contra de aquello establecido va a manifestar efectos, no solamente en aquella persona que enfrenta la realidad, en este caso conyugal, sino también los hijos, el resto, un montón involucrados allá. Por lo tanto, Pablo sostiene su planteamiento de la misma manera como Jesucristo la sostiene, no se separe, no se separe. Y allí también debería estar nuestra prioridad. El acto deliberado de separación y sin las consideraciones bíblicas claramente nos expone a costos que son altísimos. De hecho, es tanto así que Pablo menciona que si estás en esa situación, si realmente no tienes una base bíblica para enfrentar el divorcio, si no puedes defender bíblicamente aquello que estás haciendo, debes quedarte sin casar o, en su defecto, debes considerar la importancia de la reconciliación con quien siempre ha sido considerado tu cónyuge ante los ojos del Señor. Pero también es cierto que pensando en la misma alusión que está haciendo Pablo a Jesucristo, hay una excepción que el propio Señor se encargó de mencionar en su ministerio terrenal. Si miras el texto allá en Mateo 19, versículo 9, la palabra del Señor dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Hay una excepción específica que está establecida en la palabra del Señor. Por cierto, es una excepción que procede de la realidad del pecado. En el plan original de nuestro Dios, lo que Él juntó no debe separarlo el hombre, pero lo cierto es que hay situaciones específicas que quebrantan el pacto matrimonial y la inmoralidad sexual atenta directamente con lo que significa este pacto. Bajo esa realidad, el Señor quiere que nosotros dimensionemos que la corrupción del pacto está siendo trazada en lo que Él describe como fornicación. Prácticas inmorales que afectan notoriamente lo que significa la pureza, la comunión, la integridad de la relación del matrimonio y por ende que permiten bíblicamente la realidad del divorcio. El hecho de que Dios mismo nos haya enseñado en su propio testimonio personal su divorcio de Israel, dándole carta de repudio, producto de su propia inmoralidad, al apartarse y seguir a otros dioses, tal como describe Jeremías capítulo 3, versículo 8, nos da una base sólida para defender el punto. Ahora, es evidente
que aún aquello que aparece descrito por nuestro Señor y que con detalle el texto nos menciona, profundizamos allá hace un par de semanas, sobre la dureza del corazón, nos dice mucho. En algunas ocasiones, la fornicación no es otra cosa que la manifestación cúspide de lo que ha sido ya un corazón que se ha ido distanciando de la realidad para con Dios y la realidad para con el cónyuge. Y aunque es cierto que siempre existe la posibilidad del arrepentimiento y siempre será una buena idea llevar adelante el perdón correcto, lo cierto también es que en muchas ocasiones la fornicación, la inmoralidad sexual no será otra cosa que una manifestación de esa marca de hundimiento constante en donde simplemente estás diciendo no quiero hacer lo correcto, no quiero honrar el pacto, no quiero vivir de la manera santa que el Señor estableció. Bajo esa premisa y bajo ese contexto, la palabra del Señor nos dice entonces que tienes la posibilidad de divorciarte. Jesucristo está mencionando que la salvedad a todo aquello que se conocía hasta ese momento como motivaciones para abandonar el pacto matrimonial, que incluían en la práctica judía desde un reproche específico por un tipo de comida hasta cierto entendimiento de obediencia. Bueno, cuando llegamos a este punto vemos que Dios se encarga de dejarlo en claro, solo es la inmoralidad sexual, aquello que está permitido como una causa para la separación conyugal. Ahora bien, dicho todo eso, Pablo va a decir algo más ahora cuando llega a 1 Corintios capítulo 7. Y mira lo que dice, versículos 12 en adelante, hablándonos un poco más sobre una segunda causa existente para lo que es el divorcio permitido a los ojos de Dios. Dice versículos 12 en adelante, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo ha santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Lo que Pablo va a hacer ahora será abordar un asunto que no fue mencionado por Cristo. De hecho, esa es la forma como comienza. Nota versículo 12. Pero a los demás yo digo, no el Señor. Y algunos podrían pensar que eso quita peso al argumento de Pablo. Algunos podrían decir, bueno, es opcional creer o no creer. Si no lo dice el Señor, no creo que sea tan relevante. De hecho, algunos han atacado la inspiración de la Biblia diciendo, el propio Pablo está diciendo que no es Dios que le está inspirando esta porción específica. Pero lo que está sucediendo es algo completamente distinto. Es básicamente la validación del poder de la inspiración de Dios. Así como al comienzo Pablo está reforzando o haciéndoles recordar algo que Jesús dijo y que es tan importante de ser considerado, ahora lo que él dirá es algo que Jesús en su ministerio terrenal no dijo, pero que también es tremendamente importante que todos los creyentes tengamos presente, que todos los creyentes asumamos como verdad. De hecho, eso es lo que sucede con casi todo lo que aparece descrito en el Nuevo Testamento, después de los Evangelios, lecciones directas de Dios que en revelación progresiva está compartiendo con todos aquellos que hasta en nuestros propios días podemos gozar de lo que significa esa verdad. Pablo, con el peso de la inspiración divina, está diciendo, esto no es algo que en el ministerio terrenal de Cristo fue dicho por él, pero es tremendamente importante que también lo tengan presente. Otro punto importante para mencionar es esta frase, como comienza el texto, y a los demás, yo digo. Y a los demás, hablando específicamente de un grupo distinto a los grupos a los cuales ya se ha referido en el pasado. Recordarás que ya ha hecho una referencia específica sobre solteros, ha hecho una referencia específica sobre viudos y ha hecho una referencia específica sobre la realidad de aquellos que están en Cristo, casados y que podrían estar pensando en la posibilidad de separarse. Bueno, este grupo nuevo que aparecerá descrito acá es el que debe recibir específicamente esta información y por medio de ello nosotros recibir también tanta luz al respecto. La referencia está aludiendo específicamente a una persona que ha llegado a Cristo, pero que antes de llegar a Cristo ya se había casado siendo incrédulo o incrédula con un cónyuge que estaba en la misma condición.
Entonces, de pronto, una escena similar a la que algunos de ustedes quizás en algún momento han vivido, o les ha tocado vivir, o están viviendo, y que era muy común en Corinto, estaba también siendo parte de la iglesia. De pronto, uno de los dos llega a Cristo y empieza a conocer la verdad de Cristo y empieza a saber de la verdad de Cristo, y ahora empieza a cuestionarse muchas cosas de lo que tiene que ver con la relación que tiene con alguien que se ha mantenido en incredulidad. Y las preguntas que podrían surgir son las siguientes, es decir, ¿tiene sentido que siga casado o casada con alguien que se mantiene en incredulidad? ¿Debería yo, como hijo de Dios o como hija de Dios, permanecer en el pacto matrimonial? ¿Tiene sentido exponer a mis hijos a la relación con alguien que es incrédulo dentro de la casa? Y esas preguntas, por la gracia del Señor, son abordadas específicamente con rectitud por medio de Pablo, y con eso dándonos mucha luz a nosotros de cuál debería ser la forma en cómo deberíamos proceder. Mire lo que dice el verso. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no le abandone. Creo que vale la pena que mencione algo acá que tiene mucho sentido, y la razón de por qué tiene sentido que lo mencione es porque algunas personas podrían tomar un texto como este y pensar que Dios está aprobando la realidad de un matrimonio que se efectúa entre un creyente y alguien que no lo es. Pero francamente ese no es el punto que está siendo abordado acá precisamente por Pablo. No es que Pablo está validando la idea de que si tú eres creyente, vas a la iglesia y crees que no hay nadie en la iglesia o dentro del ámbito cristiano que puede ser la persona para tu vida, tienes derecho, tienes permiso, tienes autoridad para buscar a alguien afuera y de pronto tomar un texto como esto para tratar de hacerlo calzar a tu historia. Cuando miramos la palabra del Señor nos damos cuenta de que es evidente que no puedes eludir el hecho de que Dios espera que un creyente establezca un vínculo con otro creyente. Y tiene sentido bíblico pensar en eso desde el origen. El hecho de ser uno, el hecho de unirse a su mujer, tal como describe el texto, hace que tiene que haber una ligación literal, no solamente en aquello que involucra lo físico, sino también lo espiritual. ¿Cómo podría ser uno con aquella persona que francamente no estima a Dios ni su palabra de la manera como tú la estimas? El propio hecho de que Dios se haya encargado de mostrar a lo largo de la historia cómo su pueblo, los suyos, deben mantenerse apartados de cualquier relación que comprometa su convicción para con Él, es algo que no debe ser eludido bajo ninguna perspectiva. A modo de ilustración, permítame simplemente citarle allá el libro de Deuteronomio capítulo 7, versículos 3 y 4. La palabra del Señor señala: y no contraerás matrimonio con ellos. Es una advertencia que está dando Dios por medio de Moisés al pueblo de Israel, que va a entrar a la tierra prometida, que está llena de jebuseos, gergeseos, amorreos, fereceos, diferentes naciones, cada una con sus diferentes dioses. Y él dice, no contraerán matrimonio con ellos. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos no te apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. Y de pronto podrías pensar, ¿por qué tan antojadizo Dios que piensa que solo puedo establecer un vínculo matrimonial con alguien que cree exactamente lo mismo, que tiene como única norma de fe la palabra del Señor? Y la razón es porque Dios te ama más de lo que podrías imaginar, más de lo que podrías explicar. Es porque Él sabe que para que una relación sea consistente, esta no puede estar basada simplemente en afectos pasajeros o aún estéticas pasajeras, sino más bien tiene que estar sostenida en convicciones que nos permiten avanzar bajo criterios comunes en su verdad y que nos ayudan a saber que hay un criterio establecido. Ese criterio se llama su palabra, su palabra. La historia bíblica nos dice que cada vez que una persona fue en contra de este principio, cada vez que eso pasó, hubo efectos terribles para su vida. Efectos que no solamente tuvieron implicaciones directas para esa persona, sino también para todos aquellos que fueron parte de esa realidad y aún generaciones posteriores que fueron parte de aquella realidad. Cuando miras la palabra del Señor, te hace sentido entonces pensar que el propio Pablo, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 39, dice que debes casarte mientras sea en el Señor. Y es porque precisamente allí está el punto, es decir, la verdad bíblica es esa.
Y note que ni siquiera he citado la idea de no unirte en yugo desigual con los incrédulos, pero básicamente entiendo todo esto que he mencionado y es suficiente para que tú y yo podamos comprender cuál es el principio de nuestro Dios, cuál es la lección establecida ya. Por lo tanto, de muy mala manera, Pablo estaría diciendo entonces que es una buena idea que establezcas un vínculo con un incrédulo. No hay ningún problema, si eres un creyente, puedes establecer una relación con alguien que no lo es. Total, tú le vas a convertir. Y es falso, nunca tú puedes convertir a nadie. Eso es solo autoridad, eso solo le compete a nuestro Dios. Y si quieres resumir qué es lo que tú sí deberías hacer y lo que yo sí debería hacer, en una palabra, es obedecer. Y siempre, siempre eso será lo mejor. Siempre será lo mejor. Note allá, no lo hagas tú, ni expongas a tus hijos a que hagan exactamente aquello. Cuando avanzamos allá, notamos que el verso 2 entonces está apuntando a alguien que llega a Cristo después de haber estado casado con alguien que era incrédulo igual que él o ella en aquella condición y que de pronto tiene que tomar una determinación. Y la primera cosa que menciona Pablo allá es muy interesante. La mención es que si él consiente o ella consiente en vivir contigo, no lo abandones, no lo abandones. Pablo nos enseña la importancia de preservar el vínculo matrimonial, más aún cuando el incrédulo está disponible, independiente de cuál sea su negativa hacia Cristo, de establecer el matrimonio contigo. Si llegas a Cristo y vives de la manera que Cristo enseña en su palabra y el incrédulo que está casado contigo no tiene problema en seguir con el vínculo matrimonial, entendiendo que hay una diferencia, bueno, no tienes ninguna razón para pensar que deberías separarte. Y de pronto podrías pensar entonces, bueno, ¿y qué va a pasar con nuestros hijos? Es decir, si tenemos hijos en la práctica, es decir, ¿cuánto mal le va a hacer ese incrédulo a esa realidad? ¿Cómo vamos a lidiar con esta situación? Yo debería decir que con todo lo complejo que eso implica, el propio Dios se encarga de darnos respuestas al respecto. Mira lo que dice versículo 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Y esta porción es muy, pero muy interesante, mis amados. Pablo no está prometiendo que el cónyuge incrédulo o que incluso los hijos van a ser salvos. No ese es el punto del texto allá. Él está diciendo que de una manera práctica la unión matrimonial, que sabemos es legítima ante los ojos de Dios, tiene siempre la bendición de Dios. Cuando incluso dos incrédulos se casan entre ellos, están haciendo algo que francamente Dios diseñó, el matrimonio. Y obvio que estar en ese estatus es mucho mejor que no estar en aquella posición. Pero cuando hablamos de alguien que ha llegado a Cristo, ahora hay algo más que es precioso para la realidad que enfrenta. Y es que Dios le permite en aquella situación poder ser un efecto precioso de impacto, de influencia en aquellos que son parte de su familia. Permítame mencionar algo interesante con respecto a esa palabra santificación que aparece descrita allá. Cuando tú vas a la Biblia te das cuenta que hay varias acepciones o usos de la palabra santificar. Por un lado está la opción de apartar para un uso sagrado, sería una de las acepciones. Entonces tienes, por ejemplo, algunos elementos asociados al tabernáculo para la adoración o al templo que eran apartados, esta es la idea de santificado, apartados para un uso solemne, un uso sagrado. Otra acepción tiene que ver con consagrar personas, ya sea a través del bautismo, y es una mención que se hace allá en 1 Corintios capítulo 6, o a través del matrimonio, como estamos leyendo allá, a través de la expiación del pecado, personas que son apartadas para una función, consagradas para una función específica. Una tercera acepción tiene que ver con la honra, honrar. Y habla de honrar personas o cosas. Dice la Escritura que nosotros podemos, de alguna manera, santificados o ser santificados, animando a otros, presentando defensa de la verdad que está en nosotros. Y naturalmente, la cuarta acepción sería la purificación, apartar del mal algo. Es evidente que en este caso el término santificar tiene que ver con la segunda acepción. Es esto que tiene que ver fundamentalmente con la santidad, no es decir, posicional, sino más bien por alcance, por asociación. Déjeme explicarlo de esta manera. Dentro de la iglesia de Cristo como tal, la iglesia, que se llama así en términos generales,
Usted debe saber que hay personas que son creyentes y personas que no lo son. De hecho, no doy por sentado que todos los que están acá sentados realmente han confesado a Jesús como el Señor de sus vidas, como el Salvador de sus vidas. Y obviamente, si tú estás en esa condición, nunca debes pensar que es bueno esperar más tiempo para arrepentirte de tus pecados y seguirle. Pero es posible que tú estás con nosotros y llevas mucho tiempo con nosotros incluso, pero nunca te has rendido a Cristo de la manera que tienes que rendirte. Pero aunque no eres un creyente genuino ante los ojos de Dios, lo cierto es que recibes casi por salpicadero, si queremos llamarlo de una manera, la bendición de ser parte de una iglesia. Es porque cuando comemos juntos, todos comen, creyentes y no creyentes. Es porque cuando tratamos de ayudarnos, nos ayudamos todos, creyentes o no creyentes. Cuando pensamos en una tarea común, ya sea la oración o el estudio de la palabra, no quedas excluido de ello. De alguna manera es que la bendición de Dios, que cae como una lluvia, cae para creyentes y no creyentes que están dentro del mismo contexto. Por lo tanto, es obvio que la posición de alguien que es incrédulo dentro del marco de una congregación implica ciertas bendiciones, ciertos beneficios. De alguna manera, estás recibiendo santificación de alguna forma por asociación. Entonces piénselo así. Eres el único creyente en tu casa y tú, es decir, haces las cosas correctas. Y tú decides no dejarte llevar por las ideas de este mundo en donde de pronto las mentiras son opciones. Y tú dices la verdad. Es obvio que tu familia va a verse afectada positivamente al apreciar tu integridad. Es obvio que tu familia se va a sentir absolutamente, es decir, bendecida al notar cómo puede confiar en ti, al saber cómo puede saber que vas a decirle siempre la verdad. No es que tu familia es santo posicionalmente, no es que tus hijos son creyentes, pero de alguna manera preciosa son bombardeados, afectados por asociación con lo que significa tu realidad. Las posibilidades de que tanto tu cónyuge como tus hijos puedan conocer la verdad de Dios porque tú estás viviendo la palabra de Dios son sumamente altas. Y eso es precisamente lo que el texto está diciendo. Alguien dijo que la realidad que aparece descrita acá es la realidad de alguien que está viviendo como en una isla de fe, si queremos llamarlo de alguna manera, en donde Dios hace llover bendiciones para con los suyos y todos los que están dentro de esa isla reciben de esas bendiciones, si bien no son parte de esa misma fe. Por lo tanto, una motivación que Pablo establece acá es que si realmente llegaste a Cristo y tu cónyuge se ha quedado sin Cristo, no desaproveches la oportunidad de mantener tu buena conducta, tu buena vida, tu integridad y no busques la separación como una opción de salida frente a algo de lo cual no debes salir, sobre todo si tu cónyuge en la práctica está dispuesto a aceptar esa diferencia que tienen en Cristo y vivir. Esta realidad es la precisa que enseña el apóstol Pedro en el capítulo 3. En el versículo 1, él dice lo siguiente: Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Es aquí otra vez, el mismo punto aparece descrito. Llega ya una mujer a Cristo, su esposo se queda en el camino en donde ambos estaban juntos antes en la incredulidad. Y de pronto dices, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y de pronto incluso te toca un marido que no quiere escucharte mucho. Y dice el texto bíblico, tu actitud, tu vida, tu carácter. Vive como alguien cristiano. No transgredes tu fe bajo ninguna perspectiva. Vives en coherencia a lo que significa la enseñanza de la verdad. Por lo tanto, serás la mejor esposa que ese hombre puede tener. Claramente serás la mejor madre que tus hijos deben tener. Si estás en el otro caso, obviamente serás el mejor esposo que tu esposa debe tener y serás cabeza de tu hogar, guiarás tu hogar, cuidarás tu hogar, proveerás para tu hogar. Y aunque nadie más comparta esa fe, los demás son salpicados con las bendiciones de lo que implica hacer lo que Dios quiere que hagas. Y allá, dice el texto bíblico, tienes una posibilidad preciosa, que aquellos que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. El impacto tan grande de la piedad de tu cónyuge haga que la persona diga, wow, es que yo necesito lo mismo, es que yo quiero lo mismo, es que yo necesito ese mismo Cristo que te ha salvado a ti. Mis queridos, el privilegio de poder impactar al cónyuge es algo precioso.
de poder afectar positivamente, es algo buenísimo. En lugar de buscar una oportunidad de salir o escapar de esa relación, lo que Dios dice es que si tu cónyuge consiente en vivir contigo, sigue adelante, lo que significa esa realidad. Déjeme decirlo así, debido al poder de Cristo en la vida del cristiano, la posibilidad de influencia de ese Cristo a esas personas que están allá es mucho más grande que la capacidad de influencia que Satanás tiene para con el creyente. Calvino lo dijo así: porque la piedad de uno hace más por santificar el matrimonio que lo que la impiedad del otro hace por mancillarlo. En otras palabras, en términos sencillos, si llegaste a Cristo y tu cónyuge no permanece, y tu cónyuge no permanece en el matrimonio, no inicias el divorcio y vive como Dios espera, honrándole, con una posibilidad de expectativa preciosa de que las otras personas sean afectadas por la realidad. Ahora, algo interesante allá es que Pablo va a usar básicamente el mismo modelo que Cristo usó para hablar del divorcio y hablar de la excepción. Si te fijas, Jesucristo, cuando le preguntan sobre el divorcio en Mateo 19, él va al origen y dice, bueno, al principio fue así. Es decir, Dios dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, y lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Entonces, él establece el punto es, el divorcio no es la búsqueda correcta de las personas. El divorcio no es la opción que tú deberías buscar con prioridad. Pero luego dice, salvo razón de fornicación, ¿sí? No te separes. Pablo hará exactamente lo mismo y dirá, no te separes. No es una causa el hecho de que estés ahora en Cristo y el otro no lo esté. Pero, nota lo que dice versículo 15, ahora 1 Corintios, versículo 7. Pero si lo incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Mis queridos, nota ya cómo Pablo hace exactamente lo mismo que Cristo hace para mostrar la excepción existente acá. Ahora, llama la atención el término separar que aparece descrito por Pablo allá en capítulo 7, horizo en el griego, es el mismo término que Jesucristo utiliza para hablar de la separación en Mateo capítulo 19. Por lo tanto, es bien interesante allá que él quiere hablar específicamente de este punto, de esta lógica de separación. No está hablando simplemente de la separación temporal, la separación de cama, la separación de pieza, la separación de viernes. No, está hablando específicamente de lo que significa la separación conyugal, con todo lo que esto involucra. El escenario más evidente en el texto es que básicamente el incrédulo es el que está tomando la decisión de dejar al otro porque el otro está viviendo coherentemente su fe. Déjeme explicarlo contextualmente. En la figura anterior, Pablo lo que ha dicho es que si alguien consiente vivir contigo siendo incrédulo, a pesar de las diferencias que hayan en las lógicas religiosas, bueno, no te separes. El contraste está marcado acá. Si alguien no consiente en vivir contigo por precisamente esas diferencias religiosas, bueno, sepárate, dice el texto. En términos concretos, déjalo ir, déjala ir. Eso es lo que está diciendo el relato. Eso es lo que está expresando literalmente la palabra. Es bien probable que en la iglesia primitiva haya habido estos casos tal como existen hoy, en que los incrédulos no se sienten agradados con los cambios, ¿o no? Es decir, ya no me gusta tanto el hecho de que no podemos llevar adelante ciertas prácticas que eran muy habituales en nuestra vida, básicamente porque ahora tú llamas a eso pecado. Tu Dios dice que eso está mal. Yo no puedo entender por qué ahora no podemos seguir hablando de la misma manera, por qué no te gusta tanto ni la murmuración ni el chisme, cómo ya no gozas de ciertas acciones que llevamos juntos. Ahora, básicamente, ¿por qué? Porque, bueno, ya no te gusta, no me acompañas a los mismos lugares donde íbamos antes. De alguna manera no quieres transgredir principios que la palabra del Señor habla con claridad en relación a lo que significa la vida de un creyente. Es evidente que el incrédulo podría expresar en una situación como esa, yo no firmé para esto cuando me casé contigo. Es decir, no. Es que aún las actitudes más piadosas de una persona pueden parecer desastrosas o desagradables para un creyente, para un incrédulo, perdón. Las actitudes más piadosas de un creyente podrían parecer desagradables para un incrédulo. El punto es
que mientras el creyente nunca busca deliberadamente salir de la relación matrimonial, si es el incrédulo el que en este caso plantea la situación y dice, hey, yo me quiero separar de ti, yo no quiero estar contigo, yo no quiero estar más contigo. Bueno, literalmente el imperativo es allí, deja que se vaya, deja que se vaya, deja que se vaya. Mire el texto, lo que sigue diciendo. ¿Por qué? Bueno, porque a paz nos llamó Dios. Mis queridos, aunque el divorcio nunca será la solución ideal en términos completos, tal como el Señor ha establecido, es lo mejor que se puede hacer bajo ciertas circunstancias. El creyente debe ser, sin duda, gentil y amoroso siempre. Es la demanda de la palabra del Señor. Estés con un incrédulo o con un creyente, siempre debe ser gentil y amoroso. Pero lo cierto es que nunca un creyente debe transgredir su fe. Es porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, busca la paz bíblica y no retengas a quien no desea ser retenido. Yo me temo que muchas veces en el marco matrimonial, en situaciones similares a esta, uno de los cónyuges, el creyente, trata de hacer lo posible por sostener una relación que en la práctica no está llegando a ningún puerto correcto. En muchas ocasiones fundamentados en la idea de que, bueno, hay una esperanza, probablemente puede ser. Y mientras tanto pasa eso, te expones a un montón de iras, situaciones de dificultades, adversidades, infidelidades. Es porque básicamente el incrédulo ya no quiere vivir de la manera, de la forma que Dios quiere que tú vivas como creyente. ¿Y qué debes hacer? No lo retengas, no lo retengas. Mira lo que dice el versículo 16. Pues, ¿cómo sabes tu mujer si salvarás a tu marido? ¿Cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Y es muy interesante eso, es porque algunas personas piensan que ese texto lo que está diciendo es que sigue adelante porque es posible que le salves. No, lo que está diciendo el texto es que tú no sabes. De hecho dice, ¿cómo sabes? Tú no sabes, tú no sabes. Déjeme explicarlo de esta manera, es decir, el evangelismo no es una razón suficiente para mantener a la fuerza a un incrédulo que no quiere estar contigo por causa de la verdad. No lo es. No lo es. Tú no sabes si tu marido va a salvarse. Tú no sabes si tu mujer va a salvarse. Por lo tanto, haz lo que Dios dice que tienes que hacer. Ahora bien, si eso pasa, si realmente esa es la situación, si realmente el incrédulo no quiere estar contigo por causa de la verdad, si el incrédulo francamente no resiste más que actúes piadosamente, si el incrédulo es quien aplica todo aquello que significa el dolor y el desprecio que viven aquellos que enfrentan con dignidad la causa de Cristo y te dice, no quiero estar más contigo, y decides reconocer y aceptar aquella determinación, ¿tienes entonces la posibilidad de volverte a casar? ¿Tienes la opción entonces de pensar en la posibilidad de establecer nuevas nupcias, bíblicamente hablando? Y yo debería decir que la respuesta a eso es la siguiente. En los casos donde se permite bíblicamente el divorcio, es permitido bíblicamente volverse a casar. En casos en donde el divorcio está bíblicamente prohibido, está bíblicamente prohibido volverse a casar. Básicamente esa es la evidencia bíblica. Ahora, ¿qué es lo que dice el texto? Bueno, vaya otra vez, versículo 15, por favor. Su Biblia, se va a dar cuenta en el capítulo 7, versículo 15, que dice el texto allá, la frase sujeto a servidumbre, no está sujeto a servidumbre. Y esa palabra es muy interesante, o esa frase es muy interesante, se utiliza una palabra en el griego, doulo, básicamente se traduce como obligado. La idea es, no estás obligado. Y esa obligación implica la posibilidad de liberación. Es decir, no estás sujeto a servidumbre, por lo tanto, si se quiere ir, déjalo ir, estás libre, es la idea. Más adelante, en el mismo capítulo 7, utilizará la misma palabra y vamos a verlo allá con detalle, hablando de esa libertad que te permite entonces establecer una nueva realidad, Y con eso, naturalmente, la posibilidad de poder ver a través de la palabra las dos excepciones permitidas por Dios para la realidad del divorcio. Por un lado, la inmoralidad sexual. Por otro lado, lo que implica que el incrédulo te quiere dejar por causa de la piedad que estás viviendo, la piedad que estás llevando a cabo. Mis queridos, necesitamos ser cuidadosos, es obvio.
No queremos ir más allá de lo que la Escritura nos dice cuando queremos hacer concesiones con nuestra propia vida. Y en muchas ocasiones, obviamente, nos sentimos muy tentados a querer buscar nosotros motivaciones o razones para poder dejar de lado un vínculo que en esencia Dios ha diseñado para nuestra propia santificación. Es evidente que a través del matrimonio vamos a enfrentar situaciones que van a ser tremendamente alentadoras, animantes, estimulantes. Esas escenas en la vida matrimonial en donde tú dices, yo no quiero que esto termine jamás. Pero también es cierto que producto de nuestro propio pecado van a haber escenas y momentos en el matrimonio en donde tú vas a decir, hey, yo no quiero que esto continúe más. Pero lo cierto es que no es ese momento ni el otro lo que determina en la práctica aquello que debes hacer, sino que siempre debe ser la palabra del Señor, bajo los principios de su verdad, bajo las normativas de su realidad, bajo la autoridad que le concierne a Él. Nuestras creencias sobre lo que son motivos o no motivos para divorciarse o no divorciarse, o para volverse a casar en casos específicos, deben basarse en lo que significa la infalibilidad, la inerrancia, el poder, la suficiencia de la palabra. Es porque en todas las situaciones de tu vida no debemos dejarnos llevar por nuestra propia prudencia, sino que debemos ser guiados por Jehová. Guíate de Jehová, de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Incluso debemos estar dispuestos a renunciar temporalmente a momentos de felicidad, si este fuese el caso, por el bien de aquel que estuvo dispuesto a dejar su gloria para en la práctica rescatarnos de la ira. Y con eso permítame terminar simplemente mencionando algunas conclusiones peligrosas en las que no deberías asumir detenerte mucho tiempo. Yo creo que deberíamos terminar nuestra relación matrimonial porque ya no estamos enamorados. Y cuesta mucho pensar en una frase como esa, porque la práctica, cuando lo miramos a simple vista, tiene todo sentido, ¿no? Yo no te amo, tú no me amas. Bueno, es si la práctica terminemos nuestro vínculo. Pero cuando miras en la palabra del Señor, la demanda al creyente que debe estar dispuesto a amar a su enemigo, déjeme decirlo, creo que la tolerancia para no amar a tu esposo o tu esposa queda bien limitada a la nada. El pacto matrimonial en la práctica es vinculante hasta la muerte. Y debes estar pensando permanentemente que aunque es cierto que no siempre vas a estar viviendo los mismos, es decir, acontecimientos o incluso las mismas emociones que experimentaste en el noviazgo o la luna de miel, lo cierto es que tienes oportunidad en el matrimonio de poder en el Señor reavivar lo que significa tu obediencia a Él y avanzar correctamente. Dietrich Bonhoeffer dijo lo siguiente: ya no es tu amor el que sostiene el matrimonio, sino que ahora en adelante el matrimonio es el que sustenta tu amor. Y es que cuando amas a tu esposo o tu esposa y lo haces en obediencia a Cristo de la manera que Él estableció, es el mismo quien se encarga de que todas aquellas chispas, mariposas o lo que sea que tenga que sentir, tenga que ser sentido, aparezca. Pero no es una buena causa simplemente decir, ya no te amo. Probablemente si usted ha pasado por esa circunstancia y tiene hijos, debería asumir que si fuese así, pocos de nosotros estaríamos con nuestros hijos, ¿o no? Porque en algún momento de sus vidas ellos dirán, ya no te amo. Otra de las cosas que de pronto pensamos y pasan por nuestra mente, ¿no? Me casé con la persona equivocada. Éramos demasiado jóvenes. Y yo debo decir, si tú firmaste ese librito chiquitito que debes tener guardado en algún cajón, esa era la persona que Dios pensó, era la mejor persona para ti. De pronto nos dejamos llevar por esta idea del alma gemela. ¿Dónde en la Biblia aparece la idea del alma gemela? ¿Dónde? Pensamos en esta idea de la media naranja. Olivo silvestre, dice Cantares, jamás naranja. Y de pronto nos dejamos llevar por estas ideas que vienen a nuestra mente, muchas veces influenciadas por otros. Es decir, haya sido joven o haya sido mayor, Dios no dejó de tener el control. Él te puso con la persona perfecta que necesitabas tener para ser santificado en Él. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y debes hacer bien entonces en considerar cómo todas las cosas ayudan a bien y no citar un pasaje como ese simplemente cuando consideras que es menos complejo que la realidad del matrimonio, sino también saber que aún en el matrimonio todas las cosas que Dios permite allá ayudan a tu bien.
ayudan a tu bien. Por lo tanto, no pierdas mucho tiempo pensando si te casaste con la persona equivocada. Si ya estás casado, invierte tu tiempo en cómo disfrutar esa relación en Cristo. Mi cónyuge ha sido una gran decepción, no era lo que yo soñé. Y de pronto necesitas hacerte la pregunta, ¿cuál era el sueño que tenías? Porque si entramos en la lógica de sueños, es muy probable que ninguno de los dos lo había soñado tal cual como terminó siendo. Es porque en la práctica, cuando miras lo que significa la realidad, te das cuenta de que no siempre, por lo general, nunca es como tenemos pensamientos o ideas, lo que termina siendo la realidad del cónyuge. El Señor ha establecido en su palabra que sus pensamientos son mejores que los nuestros, por lo tanto aún vamos a quedar demasiado cortos en nuestra lógica de qué es lo mejor o qué es lo que más me conviene o cómo debería ser la persona para mí, cuando realmente debo entregarme a entender lo que Dios desea al respecto y yo ser la persona correcta para otro. Incluso en los mejores matrimonios van a haber momentos de interludios en donde pensamos que no deberíamos prevalecer. Pero lo cierto es que Dios nos da una oportunidad preciosa a través de incluso situaciones dolorosas para hacer que resalte en nosotros el carácter de Cristo. Es que si Dios quiere que seas paciente en momentos específicos de tu vida, tendrás que enfrentar a alguien cercano a ti, por lo general tu cónyuge, que probará tu paciencia. Es que si tienes que aprender a perdonar, porque el que más ama, más perdona, es porque claramente has sido más perdonado que nadie en la historia de la humanidad, porque eres un creyente, un receptor de la verdad amorosa del perdón de Dios. Bueno, no vas a ejecutar nunca ese perdón si no tienes a alguien cercano que de pronto te haga doler. Por lo tanto, más allá de estar pensando en lo decepcionante que es no estar con aquella imagen que tenías de la persona cuando contrajiste el matrimonio, deberías pensar en las maneras en cómo Dios va a usar y usa a esa persona para hacerte mejor, hacerte más como Cristo. Todos mis amigos, todas mis amigas me dicen que tengo que dejarlo. De hecho, miro la tele y escucho esa frase, ¡deja al desgraciado! Y de pronto estoy pensando que es una buena idea pensar, que es una buena idea considerar hacer caso a lo que me están diciendo. Y no me doy cuenta que el consejo divino no es tan temporal ni limitado. No me doy cuenta que muchas veces los cercanos que me dicen eso no son el ejemplo de piedad al que quería o que debería querer imitar. Me doy cuenta que muchas veces aquellas frases suenan muy bien porque son muy populares, pero no son aquellas consistentes con la realidad que implica una vida recta, correcta, en donde Dios está trabajando conmigo, es decir, por medio de lo que está haciendo en mí y aún a través de lo que está haciendo en otro, para lo mejor en mi vida. La palabra del Señor dice que debemos considerar los consejos sencillos, sutiles, esos consejos que francamente no se sostienen en la verdad. Es porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y tienes allá el Salmo capítulo 1, que nos habla específicamente de bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ni se sienta en silla de escarnecedores, ni camina en el camino de los pecadores. Hermanos, rodéate de personas cuya sabiduría está basada en la palabra del Señor y pregúntale a ellos si tienes dudas. Escucha el consejo de la verdad si necesitas ser disipado en tus dudas. Finalmente, algunas personas dicen, bueno, no importa lo que haga, total, Dios me va a perdonar. Dios me va a perdonar. El Dios que yo creo, el Dios de la Biblia, es grande en perdón, es grande en misericordia. Por lo tanto, yo sé que independiente del pecado más grande que yo pueda hacer, Él tiene la capacidad para perdonarme. Y esa declaración teológica es cierta, es evidente que Dios puede perdonarnos y nos ha perdonado grandes cosas. Pero pensar de esa manera fue la forma en la cual Pablo exhortó precisamente allá a los creyentes en Roma por no dimensionar todo lo que está implicado allí. Romanos 6, versículos 1 y 2 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿Tiene sentido el hecho de que por haber sido grandemente perdonado en Dios, siga viviendo en pecado, comiendo basura, viviendo en el barro, revolcándome en el lodo?
Precisamente porque la gracia de Dios se manifiesta y la respuesta es en ninguna manera. Si realmente has sido perdonado, has sido rescatado, has sido transformado, no querés seguir en aquella condición o en aquella situación de la cual Dios te sacó. Por lo tanto, nunca el creyente debe pensar en que esa es una buena salida para vivir un pecado y decir, bueno, voy a pecar porque Dios me va a perdonar. También debería decir, si vas a pecar, Dios también te va a juzgar. Si tú amas a Dios, vas a guardar sus mandamientos, dice su palabra. Si realmente amas a Cristo, no te vas a dejar llevar por aquellas inclinaciones que claramente están fuera de la lógica de Cristo. Es porque separado de Él, nada puedes hacer. Si realmente aprecias a Dios de la manera que tiene que ser apreciado, te dejarás llevar por sus principios y harás aquello que Dios quiere que hagas en su gracia. Soportarás los efectos correctos en su gracia y vivirás la esperanza preciosa de aquello que Él sabe hacer, precisamente por medio de quien Él ha estimado en su gracia. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchas gracias por darnos tu palabra, por alumbrarnos, Señor, el entendimiento por medio de tu verdad y por permitirnos, Señor, saber a través de tu santa palabra aquello que necesita mi corazón, necesita el corazón de mis hermanos aquí reconocer. Señor, hay tanto del mundo, hay tanto también de nuestra carne, Señor, merodeando nuestros pensamientos. Y quisiéramos, Señor, hacer lo que tú dices, Señor, tan prácticos y concretos, Señor, como aquello que tú estableces. Quisiéramos, Señor, ser sumisos a tu verdad y entender que allí es donde tenemos esperanza, allí es donde tenemos libertad. Y te pido, Señor, te ruego, de todo corazón nos ayudes a poder ser bíblicos en toda nuestra manera de vivir. Señor y Dios, líbranos de cualquier idea, Señor, pasajera de este mundo temporal, Señor, y perverso. Líbranos de cualquier concepto que sabemos se levanta en contra de tu verdad y permítenos estar firmes en nuestras convicciones, firmes en nuestros actos, conforme a aquello que has revelado. Y si hay alguien acá que todavía no te ha conocido, te ruego, Señor, le permitas arrepentirse de sus pecados y reconocerte a ti como el único sabio Dios y a Jesucristo como el Salvador del mundo. En el nombre de Jesús. Amén.